¿Tu máquina de tatuar hace un ruido raro? Esta maquinita trae por ahí un ruidito intermitente. Ahorita si la prendo pues no se va a escuchar, pero de pronto le pongo el cartucho y empieza a hacer como un ruido muy feo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es apagarla. Evidentemente retirar la batería, sumamente importante. Vamos a trabajar con esto y vamos a necesitar, por supuesto, lubricante, un desarmador y la llave Allen correspondiente a esta máquina, que si no me equivoco es esta, pero porque esta es de la otra, de la Rex. Pero bueno, vamos a dejarla aquí por si las moscas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar el grip. Y para esto, bueno, pues vamos a necesitar un trapito, o en este caso una shop. Yo le voy a poner alcohol normal, alcohol el que utilizo para limpiar mientras tatúo. Bueno, no mientras tatúo, antes de tatuar, perdón. Y pues vamos a quitar el excedente de grasa. Entonces vamos a revisar primero lo que es el stroke. Les recomiendo que utilicen pues una superficie blanda para que si se les caen los tornillos no reboten y no se les pierdan. Entonces aquí lo importante es tomar este tornillito, está un poquito barrido, entonces vamos a darle con un poco más de fuerza. Y bueno, una vez que ya lo retiramos, pues podemos retirar esta pieza. Y aquí es donde está la pieza que hace que sube y baje, y aquí podemos ver pues que de alguna forma está bien lubricada. Entonces vamos a hacer unas pruebas y aquí podemos ver que si sube y si baja. Había escuchado por ahí que este tipo de ruidos también son provocados porque no sube y no baja correctamente esta, y la solución era ponerle un resortito aquí, un resortito muy pequeño aquí, para que haga la función de regresarlo automáticamente. Esto pues ya lo decidirán ustedes. Lo que hay que hacer aquí es limpiar la grasa, el excedente. También eso puede ser que esté provocando que haga ruidos porque hay un exceso de lubricación. Entonces tenemos que ser muy asertivos con lo que hacemos, ¿sí? Entonces vamos a darle una buena limpiada. Para esto vamos a apartar los tornillitos en un lugar seguro, que sepamos que no se nos van a perder, y con la misma ayuda de la llave Allen podemos ingresar el trapito para limpiar, teniendo cuidado obviamente pues que no se reviente, pero tenemos que ser muy asertivos al hacer esto, ¿verdad? Ahora, esto no es una solución que esté escrita ni nada, es una solución que yo tengo y que yo le doy a mis máquinas como mantenimiento, empezando por ahí, que es importante
pues darles el mantenimiento a los aparatos, porque están en constante uso. Entonces, habrá quien diga que no es así, y si no, pues enséñenme cómo, porque entonces la estoy cagando y me voy a chingar las máquinas. Esta es la forma en que yo aprendí. Esto a mí nadie me lo enseñó, pero sí es claro y es lógico que tienes que darle mantenimiento a tus máquinas sí o sí. Ok, vamos a ver. Ahí recuerden eso, es importante darle mantenimiento a las máquinas. No las dejen así como así, porque se les fastidian. Sí, periódicamente, y más si tú eres un tatuador como yo, que tatúa mucho, que trabaja mucho, pues sí es importante que le des atención a tu máquina. Bueno, ahí ya está pues limpia. Y ahorita, mira, aquí quedó un poco más. Si te fijas, tienes que ser metódico, tienes que ser asertivo en lo que haces. Y por ejemplo, pues darle una buena limpiada a tu máquina. Bueno, esta parte ya está limpia, la del stroke. Y vámonos con la otra parte. Para eso vas a utilizar la llave Allen. Y vamos a sacar el tornillo que está aquí. Espero que sí se esté viendo bien. Mira, ya salió el tornillo. Tienen que ser muy cuidadosos con estas piezas. ¿Sí? Aquí está el stroke. ¿Sí? Este puede ser también cuestión de que te esté haciendo ese ruido raro. Fíjate bien. Entonces vamos a darle una buena limpiada. Aquí ve toda la grasa que traía rezagada, porque yo seguido las engraso, pero también hay que limpiarlas, ¿sí? A veces nada más las engraso de rápido porque pues tengo chamba y de alguna forma pues hay que hacerlo rápido, pero también hay que darse el tiempo de atender las máquinas. Acuérdense que es con lo que trabajamos y es lo que es nuestra herramienta principal. Entonces, consiéntanlas poco. ¿Sí? Vamos a darle aquí una buena pasadita. Mira. Y ahí, como pueden ver, pues ya está limpia, ¿verdad? Esta parte también es la que puede hacer que esté haciendo el ruido. Entonces, esta parte la vas a tener que limpiar. Aquí tengo otra llave Allen. Y cuando esto se te fastidie, quiero que sepas que esto es reemplazable. ¿Sí? Lo vas a detener. Y aquí, este tornillito también tienes que cuidarlo mucho. Mira, esta pieza también es reemplazable. Cuando tú veas que esto ya está desgastado totalmente, que está liso, pues ya tienes que cambiarlo, y lo encuentras en Mercado Libre, cuesta como 300 pesos. ¿Sí? Entonces hay que darle una buena limpiada. Si ya tienes muy manchada la toalla, pues agarra otra. No nos cuesta.
Bueno, sí nos cuestan, pero pues vale la pena por darle una buena limpiada a tu máquina, ¿no? Ahí disculparán el ruido externo, pero estoy sobre una avenida muy transitada. Y bueno, entonces aquí lo que procede es que tú hagas pruebas. Por ejemplo, aquí prendas tu máquina y cheques que está funcionando correctamente el motor, ¿sí? Incluso puedes aprovechar para darle una buena pulidita. Igual aquí trae empaques, necesitas cuidar esos empaques, lubricarlos. Vamos a retirar la batería, apagando el motor y bueno, dándole una buena chaineadita. Si te fijas, aquí trae empaques. Estos empaques hay que lubricarlos también para que no se resequen. Entonces, con poquito que le pongas ya la hiciste. Bueno, vamos a volver a proceder a poner esta pieza. Esta pieza, si tú te fijas, viene curveada. Bueno, viene inclinada, no curveada, perdón. Viene inclinada, trae una especie de chablán, que es lo que hace que la máquina gire pues de una forma como no recta, ¿sí? Una forma dispareja. Entonces ahora vamos a ponerle el tornillito. ¿Sí? Y asegúrate de apretarlo bien. Nada más ten cuidado de no darle mucho torque, porque puedes reventarlo. Entonces tienes que ser metódico. Y no le des mucho torque porque puedes reventar la cuerda y la barres. Entonces nada más hasta donde apriete y una vueltita más o media vueltita más y se acabó. Es algo difícil, no crean que está tan fácil, porque recuerden que el motor está magnetizado, ¿sí? Entonces mira, por ejemplo, ahí se me pega. Entonces tienes que ser paciente, tienes que ser preciso. Y asertivo. Lo que les digo que es sumamente importante, A ver, vamos a bajarlo aquí. Este es un tornillo y esto es la cabeza. Entonces ahí está, ¿verdad? Y ahí ya quedó. Sí, ya nada más hay que atornillarlo para que quede. Obviamente traigo los guantes un poco ya grasosos, después se me logra resbalar. Fíjate, ahí ya apretó. Le voy a dar media vueltita más y hasta ahí, no más. No le debes de dar más. Ok, entonces ya tienes esa parte limpia. Vamos a darle otra limpiada porque la misma grasa del guante. De todas formas vamos a engrasar, ¿verdad? Pero no está de más. Fíjate bien. Aquí le vas a poner a todas las líneas
lo detienes y a todas las líneas le vas a poner su grasa. Sí, en una se te va a ir más, en otra se te va a ir, pero procura que sea parejo. Ahí está, mira. Ahora, poquito que le saques aquí, así con eso, al empaque que trae. Mira, observa. Sí, poquito nada más al empaque. ¿Para qué? Para que no esté seco. Más si vives en lugares de calor muy seco, sí tienes que estar pendiente de tus máquinas. ¿Por qué? Porque el calor dilata la grasa, recuérdalo. Ahora te limpias tu mano y pones la tapa que sigue. ¿Sí? Aquí estas no tienen pierde porque solitas se encastran. Mira, ahorita ahí vamos a ver dónde está el encastre. Aquí está. Solita va a encastrar. Mira, ahí está ya encastró. Entonces aquí ya sabes tú, tienes que ser cuidadoso, no puedes forzarla. Si no encastras la primera, búscale el juego. ¿Sí? Recuerda que es un aparato delicado. Entonces le pones su tornillito Allen igual. A donde apriete, media vueltita más. Mira, ahí apretó y ahí está. Ya no dio para más. Entonces, ahora vuelves a limpiar. Si te fijas, sigue engrasada. ¿Sí? Ahí está engrasadita. Bueno. Ahora vamos a engrasar el stroke. Mira, estas máquinas que tienen el stroke ajustable tienden a hacer que esto no baje correctamente. Entonces por eso decían que le pongas un resortito. Mira, te voy a explicar brevemente, déjame limpio las manos. Te voy a explicar brevemente cómo funciona esto del stroke. ¿Sí? A ver si lo logras apreciar. Ahorita está en 4.2. ¿Sí? Si tú te fijas aquí, conforme voy cambiando el stroke, mira, a ver, que se vea, ahí está, conforme voy cambiando el stroke, el motor va subiendo o bajando. Mira, voy a tratar de estar ahí. ¿Te fijas cómo cambia de nivel? Ahí se acerca más. Ok, bueno, pues así es como funciona esto. Bueno, ahora vamos a engrasar esta parte y vamos a volver a lo mismo. ¿Sí? Ponemos un poco de grasa ahí. Un puntito que le pongas y vas a bajarlo, y otro puntito que le pongas arriba, ahí así, y con el desarmador
vas a subirlo y vas a volverlo a bajar y vas a volverlo a subir y vas a volverlo a bajar, y lo mismo vas a hacer del otro lado. Y subes y bajas y subes y vuelves a bajar, y entonces ya ahí tu motor va a trabajar mejor. Entonces trata de como de con algo darle la vuelta a la grasa para que agarre todo lo que es el tubo, ¿sí? De ambos lados. Entonces acá si te falta poquita grasa, le pones otro puntito, y entonces con la llave le vas a dar aquí así unas vueltitas, entonces ya está engrasada tu máquina, ¿sí? Se supone que con esto ya no debe de hacer el ruido. Si el ruido lo sigue haciendo, entonces la siguiente solución va a ser ponerle el resorte. Entonces ahora sí, toma los tornillos. Yo te recomiendo que compres uno de estos desarmadores de Trooper Expert. Que son para relojero, ¿sí? Mira, estos son de encastre así. Entonces traen buen agarre, traen buena precisión, traen un montón de puntas. Si tienes alguna duda o comentario, si tú crees que se hace diferente, coméntalo, no pasa nada. Mira, te digo que aquí tienes que ser muy cuidadoso, porque si lo metes mal, vas a barrer el tornillo y la rosca. Entonces tiene que entrar lo más derecho que se pueda, ¿sí? Entonces ahí quedó. Bueno, ahora no queda más que, si te fijas, aquí también trae sus empaques. Y lo mismo. Vamos a vamos a lubricarlos. Y fíjate que me está dando batalla este tornillito. Creo que tengo otro similar. Ahorita lo vamos a reemplazar. Bueno, el caso es que, si te fijas, pues no está magnetizado. Esto pasa porque a lo mejor trae un poquito de grasa el desarmador. O entró mal, es lo que te digo, mira. Ha de haber entrado mal. Ahorita lo vamos a hacer que entre bien. Si ves que la batalla ya con uno, pues agarras otro. Y lo ideal aquí es que le pongas bien su tornillo. Ahí está.
Ahí quedó. Bueno, entonces vamos a volverle a poner poquitín porque ahorita ya se me pasó a los guantes. Tienes que hacer las cosas con cuidado. Acá trae otro empaque, ¿ya lo viste? Entonces también hay que lubricarlo bien. Bien lubricadito todo. No tienes que ponerle mucho, nada más con que no estén secos. ¿Sí? Algo así te debe quedar. Y bueno, pues ahora sí ya. Pones el grip. ¿Vale? Y pones la batería con cuidado. Estas roscas de las baterías vienen milimétricas, entonces esta sí no la puedes transroscar por nada. Te digo, dale su tiempo y su espacio a tu máquina y atiéndela como es. Ahora fíjate, ya no se oye nada, la voy a acercar aquí. Qué diferente, ¿sale? Entonces, pues esta es la forma en como yo le doy mantenimiento a las máquinas. Obviamente pues ya después de esto le echamos una buena limpiadita con alcohol para quitar toda la grasa y ahí quedó. Espero te haya gustado este video y te sirva.